Listo, 12 con casi 40 minutos a esta hora de la mañana. Germán Peralta, coach, psicólogo de piso 11, habla sobre el tema adicción. Estoy tratando de no equivocarme y ser muy ordenado. Hoy vengo ordenado. Listo, vamos. Bárbaro, Gabriel. Bueno, genial. Entonces vamos a conversar un poco sobre cómo, digamos, puede manejarse el entorno que está padeciendo este tema de la adicción con algún ser querido, que es un tema bastante interesante y complejo, ¿sí? Así que, primero, bueno, una adicción. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de adicciones? Básicamente es un estado del organismo a donde hay una conducta que es peligrosa, ¿sí? Que genera esto que todos lo sabemos, la dependencia, que puede ser ya sea psicológica o directamente fisiológica, ya cuando empezamos a trabajar con las dependencias de neurotransmisores, con las sustancias. Y las adicciones, generalmente las personas, cuando el entorno se entera fehacientemente o de alguna manera lo comprueba, ya hay datos así bien concisos, que un ser querido está envuelto en una adicción, lo primero que le suele suceder es una especie de shock. Porque realmente darte cuenta que alguien que vos querés mucho está en una adicción de la cual no puede salir y que realmente estás empezando a ver este circuito de autodestrucción es muy fuerte para la gente que está del otro lado. Entonces, ¿cómo comportarse y qué hacer? Para empezar, frente a este shock, las personas lo que suelen hacer, las personas queridas, ¿no es cierto?, es tener este impulso de querer salvarlos, ¿sí? Eso es la primer conducta que suele aparecer, ¿no? Entonces, realmente, al verlo del otro lado, las personas buscan todo tipo de estrategias para ayudar a la persona. Y acá hay que tener en cuenta una primera premisa en esto, que es cómo comportarse con un adicto, que es que la única persona que se puede salvar y realmente curarse es la persona que está padeciendo la adicción. Entonces acá hay como una especie de trampa, ¿no? Porque por un lado estoy viendo a un ser querido que no puede dejar una sustancia o no puede dejar una actividad, porque estamos hablando de adicciones a diferentes cosas, no solamente a lo que son las drogas. Y por el otro lado, lo quiero, no lo puedo dejar que siga haciendo lo que estoy viendo y estoy siendo testigo, encima consciente, de lo que está haciendo. Pero bueno, empezar a manejar esta idea, ¿no? La única persona que se puede salvar y puede iniciar lo que es la cura es la misma persona que está padeciendo. La adicción, perdón. Sí, decime. La adicción Yo también. es... Preguntaba. Vamos a organizarlo, señores, no de a un hito. A ver, la adicción es una enfermedad y coincido, es una enfermedad psiquiátrica. ¿Puede o no serlo? Mirá, muchas veces se da junto con enfermedad psiquiátrica y hablamos de patología dual, ¿sí? Cuando convive una enfermedad que ya es, digamos, física, de dependencia, con algo que es psiquiátrico. Pero básicamente lo que hay que diferenciar, digamos, por eso hoy día no vamos a hablar de qué es la adicción en sí, claro, o cuál es el tratamiento, sino qué hacer del otro lado. Mira, nos vamos a enfocar desde ese lado. Yo te explico lo que me pasó a mí cuando me enteré que un amigo mío era adicto. ¿Tuviste un shock también? ¿Qué te pasó? ¿Adicto a qué? No importa, o sea, Claro. a drogas, específicamente. Claro, que es por ahí lo más común, ¿no? Sí. Hoy lo común también puede ser adicto al celular. No, bueno, pero esta es una adicción fuerte. Pero entre lo muchos máximo tipos también de está lo adicciones. mínimo. Sí, tenemos un gradiente, podemos Yo ver te así, voy a ser adictos al sincero, trabajo, tenemos yo diferentes tipos de cuando adicción. superé el shock Al juego, como estábamos hablando del hace un rato. principio, Sí. no supe qué hacer. Me costó mucho, o sea, me interioricé, pero me costó mucho entrar en la forma de cómo ayudarlo. Porque cuando lo quería ayudar a veces cometía errores. Claro, tal cual. ¿Por qué? Porque está esta paradoja, ¿no? Justamente yo lo quiero o la quiero, estoy viendo que se está autodestruyendo, ¿cómo le voy a quitar la ayuda? Entonces ahí a las personas, cuanto más cercano estás a una persona, que es un familiar, por ejemplo, es más desafiante la posición a tomar, ¿no? En un tratamiento de adicciones, por supuesto que se necesita ayuda profesional, ¿sí? Eso para empezar. Y generalmente suelen darle bastantes orientaciones a las personas, digamos, que conforman el entorno de la persona. Pero en general, por ejemplo, en tu caso, si estuvieras involucrado con una persona, no sé, un amigo cercano, puede ser un hermano tal vez, una de las cosas que hay que hacer es evaluar el soporte que yo le estoy dando a esta persona. ¿Sí? Muchas veces hay en juego dinero, alquileres, casa,
Y este tipo de ayudas, que muchas veces ya están establecidos, a veces las personas que están padeciendo una adicción la terminan utilizando para continuar con su adicción. Entonces uno de los primeros pasos, que es muy complejo, porque como te digo, está esta cuestión de cómo dejar de ayudarlo, es evaluar mi grado de ayuda, mi grado de soporte a la persona que está padeciendo una adicción. Y acá hay que ponerse bastante consciente de este problema, ¿sí? Porque muchas veces caemos en, bueno, no, pero yo lo estoy ayudando, ¿cómo le voy a dejar de dar dinero? Pero ese dinero muchas veces termina yendo a que el adicto o la adicta siga perpetuando la misma conducta. Lore, claro que sí, mi doctor Germán Peralta, un gusto saludarlo, tenerlo en la mesa, me encanta la forma de cómo desarrolla el tema. Y le puedo contar también a nivel personal, por ejemplo, cuando caemos en el shock, pero el shock no es positivo sino negativo, y negativo en una de las dos cabezas principales de la familia, mamá o papá, porque el qué dirán, porque no puede ser a mi hijo, no le puede pasar esto, yo le he dado todo, lo tiene todo en la casa, si necesitaba algo, pídamelo. Entonces el adicto nota ese rechazo instantáneamente cuando ya es evidente en toda la familia, y justamente de la persona que menos esperaba. ¿Cómo podemos nosotros cambiar ese shock negativo en familia para activarnos y poderle dar una mano? ¿Por qué? Porque es generalmente dentro del nicho familiar donde se desarrollan toda esa cantidad de cosas que son falencias. A veces el mucho es poco. ¿Por qué? Porque mi hijo necesita esto, entonces yo se lo compro, y si lo quiere más yo también se lo doy, porque como en estos tiempos modernos ya no tenemos, ¿cierto?, la facilidad de compartir. ¿Cómo podríamos hacer en familia, mi doctor? Mira, Lore, lo primero también a tener en cuenta es que la adicción nunca es sobre la sustancia en sí. Exacto. O sea, el problema en sí no es la sustancia, la actividad, ese no es el verdadero problema, sino qué es lo que encubre la persona con esa sustancia y con esa actividad. Porque, claro, hay que partir de un supuesto también, que es importante, que es que el adicto está buscando su bienestar. Lo que pasa es que lo busca con un equilibrio que lo perjudica y no se da cuenta, ¿sí? Pero toda persona que está envuelta en una adicción, básicamente lo que está buscando es sentirse mejor, y eso es válido. Entonces claro las personas que, sí, que están del otro lado, como me preguntabas vos, empezar como a amasar esa idea, decir, esta persona en realidad lo está haciendo porque es lo mejor que puede hacer, pero ¿qué es lo que está encubriendo la adicción? Y ahí es donde llegamos a dolores profundos, miedos y muchísimas veces temas familiares que nos competen a todos, ¿no? Y que ¿no? sobre Entonces, todo en ciertas familias, discúlpeme que le quite la palabra así de golpe, en ciertas familias hay personajes que o son muy de contar y decir las cosas así sea, con tonos muy fuertes, otros que definitivamente no dicen nada. Se lo digo porque en los últimos 3 meses en San Juan he notado que se nos han suicidado gente muy joven. Claro. Gente muy joven. Hace unos días un conocido se ahorcó, otro se envenenó y otro se le tiró a un auto. Y gente que está de entre los 25 y 44 años, que es una época de vida muy linda. Es complicado, ¿no le parece, mi doctor? Es complicado. Mira, más que es complejo porque hay que tener en cuenta varias variables, ¿no? Ahora, mucha gente que está envuelta en una adicción es como el paso previo para el suicidio. Exactamente, entonces, claro. 2 puntos claros para que quede así como claro por ahora la idea. Primero, la adicción nunca es sobre la sustancia, sino sobre lo que encubre, lo cual puede tener que ver con muchos miembros de la familia. Eso ya nos da otra comprensión. Y segundo punto, evaluar el grado de soporte, porque la persona, para poder salir de una adicción, tiene que percibir más los perjuicios que los beneficios, ¿sí? Entonces esa es la ecuación que hay que manejar del otro lado. Enseguida la seguimos, Germán, ¿eh? Lo seguimos, Germán. Porque ¿sabes qué? Necesito que me des lo que que me quede claro lo que es el tema de cómo ayudar, para que la gente lo vaya entendiendo bien. Bien. Bueno, mira, una de las principales dinámicas que sirve como para ordenar todo este cuadro, porque hay muchas cosas que están en juego en las dinámicas de las adicciones, es que el adicto, para empezar, analizar un poquito la palabra adicto o adicta, ¿no? Es lo mismo. Adicto, lo no dicho. ¿Sí? Ahí ya tenemos una clave que nos encierra cuál es el tratamiento. Hay que empezar a hablar de lo que no se habla, ¿no? Que estas son por ahí las dinámicas que le contaba Lorena, que muchas veces están encubiertas en las familias. Entonces, bueno, el adicto suele ser una persona que es hipersensible al conflicto y que lo maneja muy mal. Mejor dicho, lo maneja con un equilibrio que lo termina perjudicando, que son las sustancias, las actividades, etc. Entonces, hay que ayudarlo de alguna manera a generar un clima donde se pueda hablar de lo que hay que hablar y que pueda empezar a manejar
los conflictos de una mejor forma, ¿no? Acá en todo esto, obviamente, si está la conciencia reducida por una sustancia, es aún más complejo. Por eso muchas veces se necesita un tratamiento, digamos, con internación e intervenciones que son por ahí extremas. Y una de las claves fundamentales es la responsabilidad. Si realmente querés ayudar a alguien que tiene un problema de adicciones, tenés que empezar a jugar al juego, y te lo pongo así para que quede bien claro como a los niños, de qué le toca a cada uno, ¿sí? Porque ahí es donde muchas veces, por la culpa, porque lo quiero, porque es mi hijo, porque es mi hija, porque es mi hermano, termino haciéndome yo cargo de responsabilidades que en realidad le quitan la posibilidad de mejora. Sí, esto desde una mirada externa muchas veces se ve hasta medio duro. Che, que encima que le está pasando esto, vos le quitas el dinero, ¿viste? Te empiezan hasta por ahí a juzgar, no te das cuenta que pobre no puede, ¿no? Y en este pobre no puede, muchas veces vamos quitándole la posibilidad de mejora. Entonces la persona que está tratando de ayudar tiene que ser súper consciente, ¿sí? Y realmente empezar a jugar este juego. Esto es responsabilidad tuya, cumplir los pactos, cumplir los acuerdos. Por ejemplo, la plata, ¿no? Entonces hemos pactado que tanta mensualidad es la que vas a tener y se cumple a rajatabla, ¿sí? Porque si esa persona maneja mal sus ingresos mensuales, que es un adolescente, por ejemplo, ¿no? Y lo utilizó para consumir marihuana o lo que fuere, y yo termino, bueno, pobre, faltan 15 días todavía para que termine el mes, ¿cómo le voy a dejar a mi hijo que vaya a la calle sin dinero? ¿No sabes que sí? Obviamente que responsabilidad dentro de lo que no lo perjudique, ¿sí? No es la idea tampoco ponerse en una posición extrema si el otro tiene problemas. Por ejemplo, si está totalmente alcoholizado, por supuesto que no le voy a dejar las llaves a mano para que maneje. En ese caso tengo que intervenir, quitarle las llaves porque ahí se puede perjudicar. Pero en las cosas cotidianas, en las cosas comunes, las personas que realmente quieren ayudar tienen que tener muy en claro cuál es la responsabilidad de cada persona, qué le compete al adicto, y una parte súper interesante, cuál es mi parte en todo esto, qué tiene que ver todo esto conmigo. Entonces eso también es muchas veces un equilibrio difícil de manejar, porque tenemos a un nivel ideal, ¿no? de tratamiento, las personas que están en el entorno, lo mejor que pueden hacer es hacerse cargo de ellos mismos. Entonces tenemos una persona que está totalmente dañada por la droga, por ejemplo, y por el otro lado, la necesidad de que el entorno se haga cargo de su propia felicidad. Entonces es un equilibrio medio polarizado que hay que aprender a manejar, pero que es súper importante. Es una situación complicada en el caso de los adolescentes. Enseguida vamos a ir a las conclusiones. Perfecto. Pero yo te digo una cosa, son complicadas de manejar el sentimiento de culpa para papá y mamá. Yo siempre fui un gran criticón y después me di cuenta que es difícil. Es muy difícil, hay padres que no saben qué hacer. Vamos a compartir un temita musical a esta hora de la mañana en la edición de Habla San Juan y ya retornamos. Tiempo de conclusiones. Mi amigo de piso 11, psicólogo, coach, Germán, te escuchamos las conclusiones de este tema que a mí me parece que nos quedó corto y en algún momento lo volveremos a tocar. Porque queda corto de mucho. ¿cómo ayudamos a la gente cercanos a los adictos, ¿no? Tal cual. Bueno, que vayan tomando nota. Vamos. ¿Sí? Entonces lo primero es darse cuenta que la adicción es una evasión. Se están evadiendo de algo de lo que no se habla, ¿sí? Entonces eso es muy importante saberlo. También dijimos que los adictos son extremadamente sensibles a esto que les genera la evasión, justamente, así que es un círculo vicioso así bastante enmarañado. Es necesario ayuda externa, fundamental, porque las personas que están adentro de la dinámica les es muy difícil manejar esto de la responsabilidad. Hablábamos justamente que lo más importante, y esto anótenlo así como recuadrado, negrita, Arial, en negrita, tamaño 72. Hay que jugar el juego de la responsabilidad, aunque el otro se enoje, ¿no? Porque se suelen enojar. Digo, límite. Es lo más complicado. Más que complicado, te obliga a que vos te hagas cargo de vos mismo. Qué difícil. Ese es el tema, porque en el adicto es muy fácil verlo allá afuera. Mira, el problema lo tiene el otro, ¿no? Entonces sí o sí me obliga a hacerme cargo de mi responsabilidad, de mi propia felicidad. Hay que también tener en cuenta que el único que puede hacer realmente algo es la persona que está padeciendo esta adicción, así que hay que ir ayudándolo a que vaya teniendo estos puntos de quiebre, llamémosle, ¿no? Donde realmente pueda, lo que comúnmente se dice de tocar fondo, algo así, ¿no? Entonces hay que tener tacto, por supuesto, para que a partir de ahí pueda empezar a pedir ayuda. Una de las cosas más complejas, Gaby, es
para las personas que están del otro lado es esperar a que la adicta, siempre hablo en masculino, al final es lo mismo, ¿no? Sí, a que lo la mismo. adicta venga activamente a por mi ayuda, ¿sí? Porque generalmente está este impulso de yo te voy a salvar, ¿no? Entonces ahí le quitamos sin querer esta posibilidad de mejora. Entonces desde este lugar hay que evaluar el apoyo, ya sea financiero, emocional, económico, ¿no? A ver cuándo, y hay que ser muy consciente cuándo ayuda realmente o cuándo perjudica y no se está dando cuenta. Y hay que lograr confrontarlo con esto no dicho, pero sin criticarlo. Que esto también es un poquito lo que preguntabas, Lore, con esto del shock negativo, ¿no? Porque Sí. generalmente se pone en este lugar desde la crítica, ¿por qué lo estás haciendo? Mira lo que yo te di. Entonces, este trabajo requiere, para las personas que están del otro lado, también buscar apoyo. A buscar aporte, buscar grupos, buscar ayuda profesional para yo poder mantenerme, si estoy del otro lado, desde un lugar lo más sano posible. Entonces llegar a poder confrontarlo creando un ambiente de diálogo, básicamente. Así que se puede hablar de lo que hay que hablar, pero sin que se genere ese estrés al cual son tan reactivos, porque inmediatamente ¿qué hacen? Van y consumen nuevamente, ¿no? Entonces para esto hace falta apoyo externo. Entonces básicamente, como conclusión general, tienen que ser capaces de mantener el foco en la solución sin resistir el problema. Si logran eso, y ya está. No es tan fácil. Pues yo no dije que fuera fácil. Digo, Pero si te no obliga... a ver, está mal planteada, está mal planteada la historia. ¿Qué historia? La historia es como pregunta. No es tan fácil, ¿no? Puede ser más fácil si cada uno se hace cargo. Yo tengo una pregunta. ¿El papá o la mamá del adicto es mejor si recibe ayuda? Sí, por supuesto. Obvio. Sí, por eso te digo que está Digo, también para esta parte, orientarlo, ¿no? Hacerse cargo de la propia felicidad, porque muchas veces Que no es fácil, por eso. puede ser fácil. Yo no soy muy de la idea que es difícil porque las personas se agarran y es un presupuesto. Desde el coaching, si partimos de esa base, ¿no? De que algo es difícil, ya imagínate, todo tu accionar va a encajar con esa estructura. Sí. Che, qué difícil que es esto. Uy, adicción. No, pará. El juego de la responsabilidad lo que requiere es conciencia, requiere que te pongas las pilas. No tiene por qué ser difícil. Difícil es si yo no me miro a mí mismo, si yo no me hago cargo de mi felicidad. Le pasa lo mismo a los padres que les cuesta poner límites con los chicos, ¿no? Lo que pasa es que en la adicción ya hay una consecuencia trágica. Así es que eso, básicamente mantener el foco en la solución sin resistir el problema, como conclusión general para todos. Germán Peralta, licenciado en psicología, coach. Fue un placer. Fue un gusto, nos vemos el sábado que viene. Nos vemos el sábado que viene, por supuesto.